este paneo que se hace a la imagen de varios exgobernadores que, más bien de aquella fotografía que parecía para mostrar a los que ocupaban el poder en el Ejecutivo de distintos estados, ahora aparece lista de los más buscados por todo lo que ha acontecido con varios de ellos, algunos exonerados, otros buscados. Pero esto también nos pone en el contexto para hablarle del siguiente tema y sobre todo para que nos podamos profundizar un poco más en él, y es toda esta situación del uso político que se hace para el combate a la corrupción, principalmente enfocado ahora con los exgobernadores y con gobernadores actuales, porque hay que incluir también a Cabeza de Vaca de Tamaulipas y toda esta polémica que se generó incluso con lo que él acusaba una persecución desde Palacio Nacional. Para hablar más de esto, y desde un punto de vista de alguien que se especialice en ello, nos conectamos con el profesor Eduardo Higuera, a quien le agradezco que ya nos ayudaba a darle promoción a este espacio que vamos a tener a continuación. Él es profesor de Comunicación Política en posgrados de la Universidad de Anáhuac y socio fundador de E3 Media Solutions. ¿Cómo está, profesor? Buen día. Preguntarle este contexto en el que nos encontramos, el ver que desde presidencia se señala un gobernador en funciones, y ayer todo lo que trascendía con la esposa del exgobernador de Nayarit, quien pide pues que se detenga una, que denuncia ya, persecución. ¿Muy coincidente con un año electoral o si estamos llevando las cosas por buen camino en este combate a la corrupción, aunque algunos ya ni estén y ya no los encuentren? Hola Francisco, ¿qué tal? Mucho gusto volver a estar aquí contigo. Desde mi punto de vista, me parece que no es un combate a la corrupción eficaz, planeado, con un objetivo claro. Desgraciadamente, sello de esta administración, se ha manejado el discurso anticorrupción, pero corrupción no nada más es, combate a la corrupción no nada más es denunciar a los ejecutivos estatales, a los exfuncionarios del pasado, hablar de todo lo que se quedó después de que los neoliberales o los conservadores, los priistas, como tú quieras decirlo, dejaron el poder. Combate a la corrupción tiene que ser una actitud, una política pública bien implementada, bien. No es raro el uso político del combate a la corrupción, no es exclusivo de este gobierno, no lo inventó Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos, pero él sí lo está llevando a un extremo mucho más amplio. Te pongo un ejemplo, ahorita en año electoral, como tú bien dices, está empezando a perseguir gobernadores en funciones. Eso es muy raro, eso es muy poco común. En realidad los funcionarios estatales que han sido perseguidos en sexenios pasados o en la actualidad, bueno, más que en la actualidad, eran aquellos que habían dejado el cargo. Es raro, es extraño, no podemos asegurar que es una movida política, pero no es usual. Se está arriesgando el gobierno a una conciencia abierta y pues sabemos que si hay alguien que sabe usar las confrontaciones, que si hay alguien que sabe darle giro político y utilizarlo, es bien. ¿Qué tanto hay que creer y sobre todo hasta dónde alcanza la credibilidad de todo lo que estamos viendo y escuchando en estos días? Si bien ya vino pues una especie de revés en el caso del gobernador de Tamaulipas respecto a lo que quería hacer público el presidente de su caso, ¿hasta dónde como sociedad podemos de verdad pensar que se está haciendo algo contra temas de corrupción en gobiernos actuales y hasta dónde parece ya más una simulación o una presentación de cartas fuertes para que la gente se convenza de votar por ciertos partidos el próximo mes de junio? Mira, definitivamente el combate a la corrupción de manera política. El mejor ejemplo es Rosario Robles, que ayer mismo se supo en la prensa que estaba proponiendo declararse culpable a partir de una serie de condiciones que le beneficiaban, lo cual significa que está negociando con el gobierno para denunciar a más personas, para hacer más de esto, y ella, entre comillas, salvarse. Eso no hará un año electoral, sin embargo, parte ahora, en este momento, a menos de, es más, a menos de 4 meses
de las elecciones, están empezando a atacar a los gobernadores, o por lo menos a este gobernador, que ha sido destacado en cuanto a su oposición a Andrés Manuel López Obrador, al manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. Hay que recordar que no se le permitió al presidente estar en la boleta, es decir, modificar la fecha de la consulta de la revocación de mandato para aparecer este 6 de junio. Entonces, si eso no se puede hacer, si todos sabemos que cuando se presenta Andrés Manuel López Obrador, Morena aumenta la posibilidad de voto, la intención de voto, podemos pensar perfectamente que entonces, si se combate, entre comillas, la corrupción, si se atacan aquellos gobiernos donde uno quiere aumentar los votos, pues eso se puede lograr. Además, como el presidente ya no tiene la prohibición que se la eleva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder hablar de temas políticos y electorales en las mañaneras, pues parece una jugada. Todo, como dice el dicho famoso, si tiene pico de pato y hace cuac, tiene plumas de pato, probable que sea un pato. No tenemos pruebas absolutas, pero sí podemos unir los indicios para suponer con mucha probabilidad es una maniobra política para convencer al electorado de que se está haciendo algo y de que aquellos que son los opositores políticos en realidad son una sarta de corruptos. También esto nos habla de que tienen miedo. El gobierno tiene miedo a perder el control del Congreso y a no ganar todas las gubernaturas en la próxima elección. Profesor, y esto lo estamos manejando por los casos que han sido sonados a nivel nacional. Si nos trasladamos a locales, es decir, a las entidades, ¿habrá ya gobernadores que también están intentando capitalizar temas de persecución contra los exfuncionarios, exgobernadores, para convencer en sus propias entidades y buscar mantener el poder hacia su partido o partidos, tomando en cuenta que hay varias coaliciones ya conformadas para este proceso electoral? ¿Qué tanto le puede resultar a un gobierno estatal presentar, mínimo en calidad de detenido, porque sabemos que el camino hacia que alguien quede detrás de las rejas es otra historia? ¿Qué tanto le puede favorecer a un gobierno estatal decir, ya detuve al que todos querían que detuviéramos, pero hasta el final lo están haciendo, es decir, cuando ya van de salida y no en sus primeros años de gobierno, cuando venían con la promesa bastante fresca? Creo que la sociedad mexicana ha madurado mucho políticamente, se ha vuelto mucho más activa que en el pasado. Antes eso era como signo de todas las elecciones. Poco antes de las elecciones se hacían algunas cosas, poco después se hacían otras y todo el periodo transcurría en una relativa calma, una calma chicha que no movía nada en realidad. Hoy en día, y eso les funcionaba, hoy en día todos estamos mucho más metidos en la política, todos conocemos mucho más de los temas. Citando a un clásico, las benditas redes sociales nos ponen en alerta de todo aquello que se está tratando de simular, incluso a pesar de las fake news y a pesar de la desinformación que existe. Yo creo que no va a funcionar tan bien. Las acciones están ahí, las acciones contra la pandemia, las acciones para tratar de mitigar la crisis económica, son cosas que la gente está viendo en el día a día, que medios de información y espacios como informan, nos dicen qué es lo que está sucediendo. Las redes sociales, aunque sean fake news, nos llaman la atención sobre temas y estamos aprendiendo a discernir de manera más correcta y más adecuada. No creo ni en lo político, porque es apostar al desgaste, a la confrontación severa, ni en lo electoral y social. ¿Por qué? Porque la gente ya no se traga las cosas tan fácilmente. ¿Será que empezamos a ver, profesor, un poco más regularmente entonces los casos de combate a la corrupción? ¿O habrá que acostumbrarse que estos van a ser periódicamente, es decir, cada 3 años o cada 6 años podrían aparecer los casos de persecución, de búsqueda, de intentar llevar ante la justicia a los exfuncionarios? Y esto lo planteo así, claro, por el tema electoral, pero también porque parece que están programados este tipo de casos. Nos estamos viendo en una situación en la que cada 3, cada 6
En algunos casos que hay elecciones intermedias en las entidades también sucede, pero hay que entonces ya educarnos como sociedad y sobre todo como los que vamos a votar, que estos casos tienen programación y prácticamente tienen también caducidad de que se pueden apagar una vez concluyendo los procesos electorales. Totalmente cierto, nos tenemos que educar como sociedad, nos tenemos que involucrar no solamente en los pleitos, no solamente en decirnos fifís y chairos, no solamente en decir que eres un conservador o un totalitario. Tenemos que aprender a hacer este tamiz de las noticias. Lo que tú dices, mientras estabas explicándome esto, que la gente tiene que esperar que sea programado, se me vinieron dos casos icónicos a la cabeza. El primero de hace muchos años, que fue el quinazo, que no fue combate a la corrupción, sino fue una forma de demostrar poder de un presidente y de demostrar quién era el que mandaba sobre el sindicato de los trabajadores del petróleo, y el arresto, que no sucedió en este sexenio, del gobernador Duarte de Veracruz, que se le ha ido disminuyendo las acusaciones, al punto de que es probable que en 1 o 2 años esté fuera y pueda gozar de todo aquello que sabemos que robó, que es de dinero mal habido. Desgraciadamente, cuando se programan las cosas, como tú dices, es algo espectacular, es algo llamativo, es algo mediático, es algo efectivo. Van a tener a Rosario Robles en la cárcel de una manera que viola el debido proceso. Sí, probablemente. Javier Duarte tocó la prisión, sí, también. Pero van a salir sin reparar el daño, sin que se haya hecho justicia verdaderamente. Entonces yo creo que mientras no se implementen políticas públicas claras de transparencia, de combate a la corrupción, se haga un esfuerzo institucional desde el municipio, los estados y la federación para con cáncer político y social, porque eso es otra cosa. Hablamos mucho de la corrupción de los políticos, pero no hablamos de la corrupción de la sociedad. Somos una sociedad que ejerce mucho la corrupción, que la fomenta mucho. Mientras no exista esta política, esta voluntad, este programa real y esta planeación, vamos a seguir viendo esto. Es decir, pan y circo, programaciones cada 3 o 6 años, que salgan los acusados, que se les encuentre culpables, pero con cargos mínimos, que salgan 1 o 2 años. Los mexicanos vamos a seguir sufriendo este fenómeno de los políticos que roban porque saben que lo pueden hacer, de los empresarios que saben que pueden hacer tráfico de influencias y lograr negocios jugosos y corruptos, y de una sociedad que está dispuesto, por ejemplo, a dar la mordida con tal de no cumplir las reglas. Sí, desafortunadamente, como lo menciona, pues la base de todo esto sigue siendo la sociedad, y si lo empiezan a normalizar, y que creo que ya desafortunadamente ya ha sucedido, pues es lo que nos conlleva también casi a justificarle a que es político, lo hace porque es político, ¿no? Y pues desafortunadamente la impunidad también se suma a estos casos de corrupción. Le agradezco mucho este tiempo que nos acaba de dedicar, profesor. Muchas gracias por compartir su perspectiva y sobre todo por los mensajes que quedan y que esperemos puedan permear a muchas personas, entendiendo que si hablamos de cambios y nos lo prometen en campañas, y esto también suena más como a spot que a otra cosa, pero el cambio está en nosotros, ¿no? El cambio está desde la sociedad misma hacia arriba. Si esperamos que los políticos hagan un cambio, estamos destinados a la repetición, me parece. Muchas gracias. Sí, en efecto, mientras nosotros permitamos y toleremos la corrupción, esto no va a cambiar. Hay que exigirle a nuestras autoridades y hay que exigirle. Muchas gracias por tu espacio, Francisco. Un placer como siempre.